Voy a tratar de ser lo más expeditiva posible en el marco de que efectivamente desde noviembre que no nos vemos hay nueva situación en el país y en el mundo y en la provincia, por supuesto. Hay una situación, digamos, nueva particularmente porque a nivel internacional, digamos, el gerente del mundo, ¿no? Estados Unidos tuvo su nuevo presidente. Después de la primera quincena de febrero asumió Trump en su nuevo mandato, en su segundo mandato, y Trump es un poco, digamos, la alineación que tiene con los gobiernos de ultraderecha que vienen asumiendo en diversos puntos del mundo. Asumir no quiere decir poder aplicar exactamente todo lo que tienen planificado. En esta nueva situación mundial de la asunción de Trump, digamos, el gobierno de Trump está intentando aplicar medidas económicas y medidas políticas nuevas, de nuevos alineamientos mundiales, ¿sí?, para intentar resolver un problema concreto que tiene el imperialismo yanqui, que es que ha perdido, digamos, la capacidad de controlar lo que pasa en el mundo. Por eso hay huelgas generales en diversos puntos. Por eso la pelea del pueblo palestino, que si uno piensa un Estado de Israel con todo el armamento, con todo lo que tiene, apoyado por Estados Unidos, no pudo derrotar la perseverancia, digamos, y la fortaleza de un pueblo como Palestina, decidido a pelear por su territorio. Entonces estamos en el marco de una situación mundial donde efectivamente el gobierno de Trump intenta tener nuevos acuerdos para apoderarse cada vez más de puntos estratégicos del mundo y seguir siendo el gendarme mundial y retomar las riendas de todo lo que ocurre. Entre las medidas que ha tomado, el control, digamos, de lo que entra y de lo que sale, y los aranceles que pretende poner al resto del mundo por lo que le venden a Estados Unidos. Dicen, bueno, si quieren producir, que vengan acá a producir, si quieren que no les cobremos aranceles. Imagínense que en China un salario de un chino va entre 200 y 300 dólares y en Estados Unidos el salario de un trabajador va entre los 1.500 y 2.000 dólares. Por lo tanto, para todas las multinacionales y para todo el empresariado mundial no le es rentable ir a producir a Estados Unidos. Estamos más cerca de China. Estamos más cerca de China nosotros que de otra cosa, ¿verdad? Bueno, entonces, esta situación que no logra controlar Trump, aunque es el ultraderechista mayor, digamos, tiene que ver con que los pueblos del mundo siguen luchando. Y esa creo que tiene que ser, digamos, el concepto que nos tiene que ordenar para entender qué es lo que pasa en la Argentina. Entonces, por más ultraderechista que haya, si los pueblos del mundo se plantan y siguen luchando, muy lejos están de aplicar todos los objetivos que tienen si hay un pueblo que se planta y que pelea. En esa situación está la Argentina. Estamos con un gobierno que durante todo el año pasado, como lo vimos, al principio se acuerdan del año que hubo paro nacional, marchas, una serie de luchas importantísimas. Bueno, ahora hace 10 meses que no había un paro nacional de la CGT y de la CTA. ¿Por qué? Porque hubo un acuerdo de paz social, la dirigencia nacional firmó pactos con el gobierno nacional para dejar pasar el ajuste siempre y cuando los privilegios que tienen los burócratas se sigan cumpliendo. Bueno, ¿por qué ahora decimos que hay una nueva situación nacional y que eso que habían pactado en un punto entró en crisis? Primero porque vieron situaciones de movilizaciones grandes en el país, producto solo de abrir la boca del gobierno, digamos. En el encuentro de Davos, las declaraciones que hizo, que no solo fueron contra las disidencias, sino contra las mujeres, hicieron que se produzca una marcha prácticamente autoconvocada. O sea, no estuvo la CGT y la CTA para convocarla, sino que el feminismo en el país, las disidencias en el país, nos organizamos en asambleas, discutimos convocar a marchar y el 1F fueron marchas multitudinarias que fueron un sacudón para el gobierno nacional. El 8M fue otra gran marcha que también puso en la calle el debate de la defensa de las conquistas
que hemos tenido las mujeres producto de las luchas que llevamos adelante. El 12 de marzo hubo una situación muy importante para nosotros, no particular, porque si hablamos de la lucha que vienen llevando los jubilados, la llevaron adelante durante todo el año pasado. Todos los miércoles los jubilados afuera de Casa de Gobierno y del Congreso exigiendo que haya un aumento de las jubilaciones que están por debajo de la línea de indigencia. ¿Sí? Un jubilado nacional cobra entre 280.000 y 300.000 pesos, o sea que no alcanza ni siquiera para comprar los medicamentos del mes, ni que hablar si tienen que alquilar, morfar y todo lo que hace un jubilado, ¿verdad? Entonces, esas marchas fueron generando también en la población un alerta, ¿no? Porque todos veíamos, como todos los miércoles les rompían la cabeza a los viejos y a las viejas que iban a pelear por una jubilación como la gente. Hasta que el 12 de marzo se dio previo en realidad al 12 de marzo, ¿verdad? Porque había habido el miércoles anterior una represión y hubo un llamado de las hinchadas que dijeron no podemos estar ajenos a esto, convocaron a marchar y el 12 de marzo se dieron marchas tremendas en todo el país. Neuquén fue parte de esas marchas y nosotros desde Aten Capital convocamos y tuvimos una columna muy importante que puso en la calle el grito todos somos jubilados y cada palo a los jubilados un palo al conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, en esa marcha del 12 que el gobierno intentó frenar porque el despliegue policial que hizo de las Fuerzas Armadas fue de tal envergadura que no era para reprimir la movilización, si la movilización ni siquiera había arrancado, era para impedir que la movilización se desarrolle, que avance y que muestre la fuerza que tenía. No solo por el llamado de los hinchas, sino porque todos sentimos que cada palo a esos viejos era un palo para nosotros. Y hubo una respuesta en todo el país muy importante. Hubo una represión muy importante también, que casi se lleva la vida de Pablo Grillo. Hoy podemos decir que tiene un avance en defensa de su vida y de su salud muy importante y que todos festejamos, pero el gobierno estuvo así de volver a repetir la historia de Sovich cuando fusiló a Carlos Fuentealba. Y por eso, en este marco, nosotros sostenemos que fue muy acertado convocar, aunque desprolijo, a las 11 de la noche a un paro para el otro día, porque la situación y la realidad lo ameritaba, porque sabemos lo que es que nos fusilen a un compañero, como lo fusilaron a Carlos Fuentealba, y veíamos en Pablo Grillo eso. El 24 de marzo venimos de otra jornada muy multitudinaria, también ante el negacionismo del gobierno, ante esta provocación de abrir los archivos y de decir, porque quieren abrir los archivos no para lo mismo que lo queremos abrir nosotros. Nosotros queremos abrir para demostrar que hay muchos más genocidas responsables, civiles y militares, que fueron partícipes de semejante genocidio y que hoy siguen en libertad. Para eso lo queremos abrir, los queremos abrir para saber dónde están los nietos, ¿sí? Queremos abrir para saber qué hicieron con ellos. Ellos lo quieren abrir para seguir diciendo que no son 30.000 y que no fue genocidio. Por lo tanto, tenemos que rechazar esa política negacionista y el 24 de marzo la marcha habló con nuestras patitas en la calle, miles y miles y cientos de miles en todo el país, diciendo son 30.000, fue genocidio y no queremos que nunca más se repita esta historia. A estas situaciones se le agregan otras que viene sufriendo el pueblo, pero que también tienen una repercusión en el gobierno. ¿Cuáles son? Las inundaciones de Bahía Blanca, de Tucumán y ahora las últimas de Comodoro. Bueno, tremendo. O sea, la gente que se está cantando de hambre termina perdiéndolo todo por una situación tremenda como son las inundaciones, producto que no se hace una sola obra para resolver los problemas estructurales que se vienen denunciando siempre. Bueno, esas inundaciones se dio un hecho que es que a Bullrich la sacaron de las pestañas para que suba a su camioneta y que se retire del lugar porque no traía ninguna solución. Y Milei, que fue de contrabando, sin decir que iba ni nada, y no tuvo el apoyo que había tenido años o el año anterior de la población de Bahía Blanca. A esto hay que sumarle el escándalo y la estafa de la criptomoneda. Esto fue un escándalo muy grande
que el gobierno hasta hoy está viendo cómo sortea que no sea, digamos, convocado para dar declaraciones y que no termine en un juicio político. Por supuesto que hay unidad entre todos los otros para que no exista este juicio político, pero sin, digamos, creer que en ese ámbito se va a resolver nada, entendemos que esta situación de estafa y esta situación, digamos, de la criptomoneda llevó a sacar la conclusión a muchos y muchas, los que estamos en contra desde el vamos, pero los votantes de Milei, un grupo que había dicho, bueno, un grupo numeroso, ¿verdad?, que empieza a decir, yo no lo voté para esto, empieza a ver que es un gobierno que tiene acuerdos con la mafia internacional de los estafadores más grandes, ¿no? Entonces que nos llevan, digamos, a cualquier lugar y aplicando el ajuste feroz que vienen aplicando. Está claro que en esta situación también hay que agregar que después de este escándalo, el gobierno hizo el otro escándalo con la entrevista de Viale, toda armada, toda para decir qué cosa, salió al aire el acuerdo que tenían. O sea, hay diversos elementos que empiezan a mostrar que en el gobierno no está todo bien y que cada vez más hay gente que dice yo esto no lo quiero. Por eso las encuestas que venían siempre dándole pum para arriba, ahora vienen bajando. Milei ha bajado desde los de Davos hasta esta parte entre 6 y 10 puntos de popularidad. Y eso es un elemento que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por supuesto que todo esto se suma a los problemas estructurales que vivimos el pueblo trabajador permanentemente, porque es un gobierno que nos dijo que estaba resolviendo todo, que no tenía necesidad de apelar a ningún préstamo, pero ahora tenemos un nuevo pacto con el Fondo Monetario Internacional, porque la realidad que tienen es que no tienen los dólares para pagar los nuevos vencimientos, que si sigue la política que tienen, digamos, no los van a tener, porque también Argentina está inmersa en el mundo, como explicaba recién, pero además, digamos, está claro que este gobierno, con el nuevo pacto y para cumplir con eso, tiene que profundizar el ajuste que ha llevado adelante ya. Los 250.000 puestos de trabajo que ya se perdieron, se van a multiplicar o triplicar. O sea, vamos a más ajuste, a menos condiciones dignas de vida, a menos salarios y jubilaciones y a más saqueo y a entrega a las multinacionales. La inflación que dicen que ha frenado, es verdad que hay una desaceleración de la inflación. Si la comparamos con enero, ¿verdad?, que fue del 25%, el enero que nos robaron. Ahora, la realidad es que la inflación tampoco la puede parar de cuajo. Y que nos mienten con los índices porque en la inflación no tienen en cuenta el aumento de los tarifazos, no tienen en cuenta el aumento de los alquileres y no tienen en cuenta muchísimas cosas que nosotros las pagamos cotidianamente. Y la realidad es que para llegar a este punto de inflación lo que hicieron es pulverizar los salarios. Tenemos salarios a la baja que no alcanzan para nada. Por lo tanto, está claro que el problema económico de los hogares en Argentina, de los hogares de los trabajadores, es un punto que el gobierno no ha podido resolver y no se va a resolver, más bien todo lo opuesto. Tiene un dólar pisado y un dólar pisado, digamos, con los pedidos de devaluación que tiene el gobierno nacional, que tiene, los organismos internacionales, el Fondo Monetario y la propia burguesía que quiere seguir sacando cosas al exterior y cobrar más, tiene una presión permanente. Ahora es un gobierno que sabe que si devalúa antes de las elecciones tiene un gran problema para octubre. En esta nueva situación política que tenemos, está claro que cualquier sindicato tiene mucho más trabajo que lo que teníamos en noviembre, donde había quizás una situación de meseta. O sea, hay una nueva situación de lucha. Hubo un paro de setera a principio de año. Ahora el gobierno dice que lleva el salario mínimo a 500.000 pesos, cuando los propios trabajadores del INDEC, de ATE a nivel nacional, están diciendo que para no ser pobre hay que tener como mínimo un salario de 1.500.000. Y este señor habla del salario de 500.000. Imaginémonos en lo que está el salario docente en el norte del país. O sea, realmente son salarios de indigencia. Esto no solo convocó al paro de setera del día 24, sino que hay provincias en lucha. Y quiero destacar
digamos, rotundamente la lucha que están llevando adelante en la provincia de Santa Cruz. Santa Cruz salió a pelear por la paritaria y por una recomposición salarial y por el aumento de salario que necesitan, y cuando empezó el plan de lucha el gobierno les metió el proyecto de presentismo en la legislatura. Bueno, ese proyecto de presentismo ayer lo tuvieron que retirar de la legislatura como prenda de negociación con la nueva conducción combativa que hay en Santa Cruz, que fue recuperada el año pasado. Eso es muy importante, porque quiere decir que cuando luchamos y cuando ponemos puntos claves para salir a enfrentar al gobierno, se puede tirar un presentismo. En Neuquén lo podíamos tirar también. Tuvimos el freno que significó la conducción provincial. Bueno, en esta situación tenemos lo que sucede en la provincia, ¿no? A veces nosotros en la directiva decimos, bueno, quizás Neuquén en relación a otros lugares termina siendo una isla, ¿verdad? En el sentido que acá estamos cobrando el día 28-29, que tuvimos pauta salarial, aunque sea a la baja, digamos, que la acordaron con asambleas truchas, haciendo firmar al que se cruzaba por el camino, todo eso que ya sabemos, ¿sí? Ahora, en Neuquén, aún a pesar de eso y de las, entre comillas, bondades de la vaca muerta, la realidad es que las bondades de la vaca muerta son para las multinacionales, porque acá las escuelas, aún hoy, a casi 2 meses ya del inicio de clase, un mes, no hay escuelas que hayan ingresado. O sea, por ejemplo, el CEPEN 67 no empezó, el CEPEN 40 está como está, escuelas que las arreglaron y a los 2 días tuvieron que suspender. O sea, el problema edilicio del presupuesto educativo es un problema que sigue existiendo en nuestra provincia, y el escándalo de la ministra que convocó a todos los periodistas a digamos, iniciar el ciclo lectivo en un lugar que no era, porque la escuela no estaba en condiciones, y tuvo que ir, digamos, clandestinamente a Centenario a inaugurar. A una escuela que 2 días después de inaugurada tuvo que suspender las clases. O sea, ese es el problema que tenemos en educación, la falta de presupuesto, pero otro problema que cruza todo lo que estamos viviendo es el problema de la aplicación de la reforma laboral. O sea, así como a nivel nacional y en todas las áreas y reparticiones están discutiendo cómo reforman las condiciones laborales, en educación la reforma educativa es la que viene a, digamos, trae el gobierno ese mecanismo para avanzar en varias cuestiones. La reforma educativa avanza, en primer lugar, en terminar con lo poco que queda de la escuela pública, de una escuela donde se vaya a aprender y a enseñar, ¿sí? Es quizás lo último que podemos hacer luego de resolver todas las situaciones que tenemos, que son muy adversas, porque la sociedad está muy adversa. Todo lo que acabo de explicar hace que cada vez las condiciones estén peores, y eso tiene su correlato en el aula y en las escuelas. Entonces, están transformando las escuelas en contenedores y no, digamos, en el lugar donde se va a construir el futuro y a aprender y a enseñar. El segundo aspecto de la reforma es que cambian concretamente las condiciones laborales nuestras. Y el tercer aspecto es que la reforma educativa no solo es educativa, sino que es laboral y previsional. Por eso, en el Congreso ya está presentado el proyecto para cambiar las condiciones jubilatorias, y esas condiciones jubilatorias son las que quieren aplicar en las provincias donde todavía tenemos condiciones que no existen en ningún lugar. Una de ellas es Neuquén. Entonces, tenemos que tener claro estos 3 aspectos y tener claro que la reforma, que es una sola, pero que además tiene estas 3 arietas, se está aplicando en cada uno de los niveles y modalidades. Y nosotros quizás a veces queremos encerrarnos a ver qué pasa solo en mi aula o en mi escuela, y tenemos que analizar qué pasa más de conjunto para poder discutir cómo respondemos a esa situación. En educación especial, en la modalidad especial, está claro que están desmantelando las escuelas especiales, o eso pretenden con los nuevos lineamientos, determinando que todos los chicos y chicas con discapacidad, no importa cuál sea la discapacidad, estén en las escuelas comunes, determinando que el personal, o sea, las maestras de apoyo a la inclusión, las maestras de sala y también los equipos técnicos terminen siendo planta funcional de la escuela donde van a hacer la integración o la inclusión, y no de las escuelas especiales. ¿Para qué van a existir las escuelas especiales si todo el personal va a depender de otra escuela? Que alguien lo explique.
El único objetivo que tiene eso es transformar las escuelas especiales rápidamente en galpones vacíos para que sean escuelas comunes, porque ya todo el resto de los niños y niñas van a estar albergados en las escuelas comunes. En inicial, ¿cómo avanza la reforma en inicial? Perdón, en especial, todos saben que hicimos una jornada unificada muy importante que contó con la presencia de alrededor de 500 compañeros y compañeras y que se dispone a enfrentar los lineamientos para defender la escuela especial y el derecho de los chicos y chicas con discapacidad a aprender. En inicial, como si hay docentes de nivel inicial acá, delegadas, saben que en todos los jardines, o en la mayoría, estamos asistiendo a una situación de que, ante la baja matrícula, ¿sí?, y la imposibilidad quizás de crear, no sé, 3 salas, lo que plantean es que si hay 2 salas, en la tercera sala se abra como sala maternal, ¿sí?, de escuela infantil. Bueno, en un jardín donde no está preparado para ello, donde no hay ni siquiera cambiadores, y donde la realidad que tenemos es que las salas que tenemos completas, quizás, digamos, necesitan de esos compañeros y compañeras que les están planteando que la única posibilidad es que acepten la sala de maternal si no se quedan sin trabajo, y nosotros tenemos que empezar a plantarnos, a decir que defendemos la educación desde los 45 días hasta los 3 años, digamos, o 2 años en salas maternales, con maestras, dependiendo del consejo y con todo lo que significa eso educativamente, pero no una improvisación para que vayan 5 o 10 chicos a una sala de 2, que no es la universalidad que queremos y que defendemos. Y esas compañeras y compañeros que les dicen o abrí la sala o quedás en disponibilidad, tenemos que empezar a plantarnos y discutir que ese recurso humano lo necesitamos también para las otras salas. Y que si tenemos una sala de 22, quizás hay que dividirla, porque tenemos en esa sala de 22 3, 4 y hasta 5 chicos con inclusión. Entonces no sobra nadie. ¿Vieron cuando quieren hacer los despidos que dicen en el Banco Nación no sobra nadie? En los jardines no sobra nadie. Y tenemos que empezar a defender los puestos de trabajo sin necesidad que nos impongan una mentira y una estafa como es la escuela infantil. Defendemos el derecho a la educación de los chicos desde los 45 días, que abran jardines paterno-maternales para toda la población que lo necesite y no para 5 o 10 chicos por barrio, como lo quieren hacer con la apertura de estas salas. En primaria está claro que la inclusión también hace estallar. Miren, no sé si ustedes tienen la misma, digamos, situación o sentimiento. Yo entro a las escuelas, que las recorro y mucho, y como todas las compañeras de la directiva, las compañeras parece que están en noviembre. Parece que estamos en noviembre y estamos todavía sin terminar marzo. O sea, esto quiere decir que las situaciones que atravesamos son muy complejas y que por lo tanto o nos paramos y le hacemos frente o a noviembre no sé quiénes van a llegar o cómo vamos a llegar. Entonces, estar atentas y alertas para defender las condiciones, estar atentas y alertas para exigir el recurso que necesitamos para que de verdad los chicos con discapacidad puedan estar en las escuelas comunes, los que puedan estar. En media ni les cuento. La flexibilización laboral que hay, quienes son de media lo pueden explicar después. Pero la reforma educativa ha hecho estragos, no solo en la condición laboral, sino en la condición pedagógica para los estudiantes. Hoy tenemos los segundos años estallados, con 35 y hasta 40 estudiantes. Díganme qué proceso educativo se puede dar con 40 estudiantes, con un profesor o 2 profesores, para todo lo que significa el hecho educativo en sí. Bueno, no solo eso, como no tienen lugar, inventan trayectorias, ¿sí?, para los chicos. Cada escuela tiene que ver cómo resuelve, pero hay cientos y cientos de pibes que se quedaron sin banco en la obligatoriedad que tiene la escuela secundaria. Entonces tenemos que empezar a convocar a las familias y a explicarles que esta reforma no solo fue una estafa, sino que va a aniquilar hasta el banco que tenía garantizado su hijo hasta ayer, porque hoy ya no lo tiene. Tenemos que apelar a la comunidad para defender la escuela y también las condiciones laborales y de enseñanza. En terciaria también hay un proceso de reforma educativa, porque el gobierno nacional el año pasado sacó lineamientos para cerrar institutos
bueno, efectivamente acá, ¿cuál es la propuesta de las vocales gremiales? Mesa curricular. La mesa curricular, la misma que hicieron en media, que está estallándonos en la cara lo que significa esta reforma, pues tenemos que discutir con los compañeros y compañeras que toda la reforma es una reforma que viene contra la escuela pública, contra los estudiantes y contra nosotros. En este marco, compañeros y compañeras, también tenemos que decir que el gobierno ha apelado a aplicar ciertas medidas que también van contra nosotros y que las tenemos que tener en cuenta, porque estas medidas son las que hacen que hoy, a 27 de marzo, creamos que estamos en 27 de noviembre. ¿Cuáles son? Un presentismo que muchos, la gran mayoría, lo rechazamos como figura y tenemos que poner en pie una campaña que logre conjuntada de firmas en un Google Drive, en lo que sea, para presentársela a Guagliardo, a las vocales y al Ejecutivo, que queremos que esa suma del presentismo deje de ser presentismo o adicional del plus extorsivo para que pase a ser parte del básico y que lo cobremos todos y todas sin ningún condicionamiento. Porque si está la plata tienen que hacer eso. Y eso se lo vamos a mandar y a trabajarlo con todos y tenemos que pensar cuándo se las vamos a llevar para decirles no queremos más esta extorsión. Porque esta extorsión está acompañada de lo que hace CISO o lo que hace Salud Ocupacional, que es que cada compañero y compañera presenta un certificado y le reconocen lo que ellos quieren. Muchas compañeras han presentado certificados de 3 días. Les reconocen solo 2, cuando ya cumplió los 3 días. Esa compañera tuvo una suplente. A la suplente no le van a pagar. Y a la que hizo uso de licencia por 3 días le van a descontar 1, porque no fue a trabajar un día. Entonces, fíjense qué complejo es, hasta para organizar la institución escuela. Entonces, ¿qué está pasando hoy? Recién una compañera me decía, traigo de mi compañero qué es lo que está pasando, que vienen de otras provincias y no hay cargos, no hay doble turno. No solo pasa eso, compañeros, porque si no, ayer escuchaba al gobierno de la provincia que dice, primero los de Neuquén por el petróleo y por la construcción, pero también se va a venir para docente eso, porque empieza este reclamo de los compañeros. Dicen, ¿por qué viene el de afuera con 3 títulos? Acá el problema no es que el que viene de afuera con 3 títulos. El problema es que no se construyen escuelas, las que necesitamos, para no tener 35 pibes por aula. El problema es que no se crean los cargos que necesitamos. Y el problema es, concretamente, que con un solo turno no llegamos a fin de... ¿Qué fin de mes? No llegamos a la primera semana del mes. Porque con un turno pagamos el alquiler. Entonces, hoy, el problema que tenemos es que las compañeras deciden ir enfermas a trabajar y no tomarse una licencia para evitar que vayan a la casa y que no la encuentren y que les cuentan los días. Entonces, no se producen vacantes. Y el otro problema que tenemos es que efectivamente eso hace que cada vez hayan menos puestos de trabajo. Y cuando de estafas hablemos de la estafa completa. El acta que se firmó con el gobierno fue una estafa, desde lo salarial hasta dejar en pie el presentismo, aunque logramos que algunas licencias, digamos, se tengan en cuenta, pero la otra estafa es el de las duplas pedagógicas para primaria. Nos dijeron que las duplas pedagógicas para primer ciclo. Hay 234 escuelas primarias en toda la provincia. ¿Saben cuántas duplas, bibliotecarios y MAP crearon? 130. Quiere decir, supónganse que en el mejor de los casos tenemos 100 duplas pedagógicas. Ni siquiera alcanza eso para las 64 escuelas que tenemos en Neuquén Capital, una por turno. O sea que nos estafaron, porque cuando decían dupla pedagógica para primer ciclo, la queríamos para primer grado, para segundo y para tercero. No es que la queríamos, las necesitamos. Y no están esos cargos. Entonces nos estafaron también los dirigentes cuando hicieron creer que el acta decía una cosa y finalmente da cuenta de otra. Tenemos por delante, compañeros y compañeras, en este marco de situación, una agenda importante. Patricia va a hablar del 4, pero yo no puedo dejar de mencionar que el 4 hay paro. Por lo tanto, tenemos que ya empezar a trabajar con las compañeras y los compañeros en las escuelas, que el 4 paramos masivamente, que podemos cerrar la escuela con el cartel y la cara de Carlos para decir que nunca más se fusile a un maestro y para decir que lo queremos a Sovich preso.
Pero también ese paro contundente tiene que traducirse en la calle, con una marcha tremenda, con los carteles de las escuelas, organizándonos en cada lugar de trabajo. El otro paro que tenemos que garantizar con mucha fuerza es el del 10. El paro del 10 de abril, convocado por la CGT y por la CTA, entiendo, que todavía no han abierto el pico, pero van a parar porque no les queda otra opción, porque el paro lo arrancamos con la lucha masiva apoyando a los jubilados y jubiladas. Entonces el 10 tenemos que estar en la calle, movilizados, con mucha fuerza, acompañando y apoyando el reclamo de los jubilados y nuestro propio reclamo, que es todo lo que expliqué. Pero también el día 9 vamos a llamar a un retiro desde Aten Capital desde las 17:30 horas para el turno vespertino, porque tenemos que estar en la calle con los jubilados, porque la marcha va a ser el día anterior en todo el país y tenemos que ser miles, cientos de miles en la calle diciendo a los viejos no se les pega, basta de ajustar, queremos salario igual al costo de la canasta familiar y jubilaciones para nuestros viejos que cubran todos los gastos que tiene la canasta jubilatoria. En ese marco, compañeros y compañeras, es que tenemos el desafío de volver a las escuelas, dar toda esta información y organizar para mantener un núcleo duro, bien férreo, de unidad en cada escuela, para decir la reforma educativa cada vez que quieran aplicarla no pasarán porque nos plantamos y defendemos nuestras condiciones. Es muy importante ser perseverantes en esto, ser firmes para no permitir que avancen. Muchas gracias y que tengamos un excelente debate.